El Hollywood de hoy, el Hollywood del cine, ya no guarda ninguna relación con aquel pueblecito de granjeros situado a 13 o 14 kilómetros de Los Ángeles. Ni siquiera hay nada que nos lo recuerde, ni calles con nombres de sus pioneros, ni placas identificando sus históricas mansiones. La historia del Hollywood de hoy empezó como quien dice de repente. Aquel rincón soleado y tranquilo se lo engulló el hormigón armado. La mayor parte de aquel pasado ya no existe. En 1902, aquellas granjas de Hollywood se convertían oficialmente en pueblo. El primer cuidado de sus autoridades fue el de regular el paso de los rebaños de ovejas y de cabras por sus polvorientas calles. También se preocuparon de prohibir la instalación de fábricas e industrias en aquel paraíso rural. Pero hubo una industria en la que no se les ocurrió pensar. La del cine. Hollywood. Sus comienzos. En sus comienzos, las compañías cinematográficas se agruparon en un pequeño pueblo que convirtieron en una especie de ciudad-estudio. Alguien dijo que era el lugar con más encanto del país. Se llamaba Fort Lee, Nueva Jersey. Fort Lee estaba separado de Nueva York solamente por el río, porque en sus comienzos fue en las grandes ciudades donde se empezó a hacer cine. Para evitar el inconveniente del humo y del vapor, pues la luz del sol era esencial, se rodaba en las azoteas. Esta sofisticada plataforma podía moverse siguiendo la luz del sol. El trabajo naturalmente terminaba con la llegada de las primeras sombras. La industria empezó a extenderse a medida que prosperaba, y los productores ya establecidos se unieron para luchar contra los productores independientes. La unión se llamó The Patent Trust, Asociación Patentada. La asociación contrató abogados y matones para eliminar a los independientes. Les robaban los coches, las cámaras y les destrozaban sus equipos. Los independientes respondieron contratando también a gángsters a los que hacían pasar por extras. Y teniendo tantos gángsters auténticos en sus nóminas, ¿qué podía ser más natural que hacer películas de gángsters? De repente aparecían los matones y se llevaban las cámaras o se liaban a tiros con ellas. Y cuando se dieron cuenta de que una cámara agujereada no funcionaba, pues ¿para qué queríamos más? Por otro lado, los independientes también empezaron a pelearse entre sí. El negocio del cine degeneró en una industria de puñetazos y carreras. Aquello era como una película de piratas. En cuanto uno se descuidaba, le robaban la patente, pero muy en secreto, detrás de la escena. Al principio, una misma copia, se proyectaban 2 teatros a la vez, y los chicos tenían que ir en bicicleta de un teatro a otro, porque mientras en el teatro A se pasaba el rollo 3, en el teatro B empezaban con el rollo 1, así que tenían que atravesar el pueblo a toda velocidad en bicicleta. Y era allí, o a veces antes, en el laboratorio, donde eran víctimas del robo, y eso lo hacía todo el mundo. Era muy gracioso. Los estudios ardían con bastante regularidad, a veces premeditadamente, y a veces de forma accidental, ya que el nitrato de la película almacenada era altamente explosivo.
Cuando el estudio se quemó. Los estudios independientes Stonehouse fueron destruidos por el fuego. Se habían comprometido a entregar una película la misma semana en que eso ocurrió. Improvisaron un pequeño argumento con las escenas tomadas del mismo incendio y eso les valió. Así, las perspectivas para los independientes eran nulas. Tenían que abandonar. California ofrecía un dichoso contraste. Era un lugar seguro y había sol 350 días al año. Cambiaba el paisaje, pero los dramas podían seguir siendo los mismos. La independiente Flying A Company se fue a rodar sus películas a la frontera mexicana, pero un agente privado de la Patent Trust le siguió hasta allí. Y allí le estaba esperando el director Alan Dwan al enterarse de su llegada con un par de cowboys armados, los hermanos Morrison. Un día un tipo se bajó del tren. Un tipo extraño que preguntó por el jefe. Le respondí que era yo. Y entonces me dice, pues muy bien, quiero hablar con usted. Como ya sospechaba de él, le propuse que fuésemos a dar un paseo y así charlaríamos de paso. Nos fuimos andando un par de kilómetros, hasta llegar a un arroyo. Un arroyuelo que pasaba debajo de un puente, al que los muchachos habían tirado muchas latas. Y entonces me dice, queremos que se vayan de aquí, que dejen ustedes de hacer películas y que se olviden. Es solo una advertencia. Y para impresionarme sacó un pistolón y disparó contra una de aquellas latas del arroyo. Saqué yo mi revólver y disparé a continuación 3 veces y sin fallar, ya que él había fallado. Y naturalmente a 3 latas distintas. Y probablemente a unos 20 metros de donde yo apuntaba. El impresionado fue él al ver las latas saltando. Con el arma todavía en la mano le dije, si quiere puede intentar disuadirme ahora. Y él entonces guardó la suya, lo que me dio muchos ánimos. Pero dijo, no, ya nos veremos. Y dio media vuelta y se fue a la estación, donde los 3 hermanos Morrison le esperaban apuntándole con 3 Winchester. Entonces decidió que lo mejor que podía hacer era abandonar el pueblo. Después de este incidente, la compañía rodó una película sobre un robo, a la que añadieron esta moraleja: justicia implacable del oeste. La gente del cine se sintió atraída por California, y hacia allí encaminaron poco a poco sus pasos. Se iban asentando en las más remotas áreas. Sin embargo, era vital para ellos estar cerca de las ciudades. Los Ángeles ofrecía un gran magnetismo a causa de lo barata que era la mano de obra. Cerca de allí había un valle que era famoso por su fruta. 2 ricos hacendados de Kansas, el señor y la señora Wilcox, habían adquirido un hermoso huerto en el valle. La señora Wilcox lo llamó Hollywood, en recuerdo de un estado del este que ella admiraba. El señor Wilcox, dada la gran extensión, subdividió la propiedad y decidió vender. Quiso asegurarse, no obstante, de que los hombres que comprasen sus tierras para formar aquella nueva comunidad fueran ciudadanos rectos y respetables y tan abstemios como él. No, Hollywood no era el sitio que pudiera dar la bienvenida al cine. Hollywood era prácticamente desconocido en el mundo. La palabra Hollywood era desconocida a una distancia, digamos, de 15 kilómetros fuera del pueblo. A 13 kilómetros se encontraba la ciudad de Los Ángeles, donde un estudio había abierto sus puertas en 1907 y donde desde 1909 David Ward Griffith llegaba puntualmente cada invierno para rodar en ese estudio que estaba situado al lado de una cochera de tranvías. Y Griffith salió a Hollywood para rodar exteriores. Estas son las únicas tomas que se conservan de Fidelidad, una de las primeras películas que se filmaron allí. El actor de la derecha sería con el tiempo un gran productor de comedias, Mack Sennett. Son escenas rodadas al norte del Hollywood Boulevard. Estamos en 1910 y en Hollywood no había todavía ningún estudio. Hollywood era un sitio ideal para darse una vuelta en su inmenso tranvía encarnado. O para pasear si uno tenía automóvil, pero también para trabajar. Dejábamos el trabajo al desaparecer el sol y allí todo era paz y tranquilidad.
Mi madre trabajaba en un hotel de Los Ángeles. Iban allí muchos cineastas que pretendían investigar las posibilidades de filmar en California. Alguien le preguntó un día si conocía algún buen lugar y rápidamente ella les habló de Edendale, porque nosotros éramos de allí, nos gustaba y el clima era bueno. Y allí se fueron, exploraron el pequeño valle y aquello se convirtió enseguida en uno de los primeros estudios de cine. Muy cerca estaba el pueblo de Hollywood, que recientemente había prohibido la venta de alcohol. El resultado fue que al Blondorel House se le acabó el negocio y los dueños se sintieron felices al alquilar el local a esa gente del cine que venía de Nueva Jersey. Era el año de 1911. La industria del cine llegaba por fin a Hollywood. Toda la compañía se reunió para hacerse esta foto. 2 años después, Cecil B. DeMille llegó desde Nueva York con la compañía Lasky Fitted Play y dirigió The Squaw Man en una vieja vaquería de la calle Vine. Fue el primer largometraje que se rodó en Hollywood. La publicidad que hizo DeMille para esta película se basó en que había viajado casi 4.000 kilómetros a través de 5 estados para localizar los exteriores. La verdad es que toda ella fue rodada a escasa distancia de Hollywood. La gran ciudad, el puerto de mar, las praderas, las montañas, las cumbres nevadas, y el desierto. California lo tiene todo. Cecil B. DeMille estaba tan entusiasmado que mandó llamar a su hermano William, quien marchó al oeste con toda su familia, incluyendo a su hija Agnes. Para ellos Hollywood era el paraíso. Los caminos llegaban hasta el mismo pie de unas colinas que se levantaban cubiertas de artemisa. Todo era selvático y montaraz. Había serpientes, coyotes y pequeños venados. Y esa artemisa con la lluvia, esos eucaliptus con la lluvia. Verán, la primavera era incomparable allí. Solo 2 semanas después de que empezaran las lluvias, toda la tierra, hasta entonces marrón, se convertía en verde, verde intenso. El pasto tenía una virilidad que resultaba excitante. Y entre la hierba crecía el altramuz, las amapolas, las margaritas. Todo era exquisito. Aquellos acebos, aquellas flores silvestres, y el arroyo, y la pradera que había entre la escuela y las casas. Flores por todas partes. Y arriba, en la colina, explotaban los tulipanes. Con solo alargar la mano, podíamos llenar de flores nuestra casa. Y cada vez iba llegando más gente del este a hacer películas bajo el sol. En esos días los mozos de tren sembraban los bordes de la vía con semillas de amapola. Cuando se estaba llegando a California, se veían 2 pequeños arroyos, como 2 cintas en el Cajon Pass, allá en las montañas. Como si desde el cielo 2 bellos brazos se abriesen para gritar: «Vengan, vengan a California». Imagínense con lo romántica que soy yo lo que me pareció aquello. Qué emoción sentí al llegar a California, la tierra donde se hacía cine de verdad. Héroes silenciosos. Era una película sobre la guerra civil. Recuerdo que mi tío hacía de soldado. Era feliz por llevar aquel uniforme y por ganar $1, que era lo que les pagaban entonces.
Creo que fue la primera vez que vimos papel. Estábamos acostumbrados en el oeste a pagar con oro o con plata. Cuando llegó a su casa con el dólar en papel, moneda, $1 que le habían dado los del cine, no estaban muy seguros de que aquello valiera algo. La gente del este tenía curiosas costumbres. Por ejemplo, lo primero que hicieron fue construir en terrenos abiertos grandes plataformas de una superficie prácticamente igual a la de las azoteas de Nueva York, cuando había que buscar la luz del sol. Usábamos edificios viejos, pajares, cualquier lugar donde cupieran nuestros equipos. No había luz eléctrica. Todo se hacía al aire libre. Que empezaba a llover. Rápidamente guardábamos los muebles y una vez que la lluvia había pasado, los sacábamos de nuevo y seguíamos filmando tan tranquilos. No es extraño que los primitivos habitantes les llamasen desdeñosamente peliculeros. Ahí lo tienen. No a los peliculeros. Lo sabía que vivían como parias. Pero allí, en Hollywood, los habitantes los encontraban pintorescos, interesantes y muy divertidos. Yo me acuerdo de los polis de la Kingston o los de Mack Sennett, que iban por las calles subiéndose a los coches o a los tranvías, golpeando a todo el mundo en la cabeza con sus cachiporras de algodón y desapareciendo en cuanto veían asomar a la policía de verdad. Todo eso era divertido y socialmente aceptado. Sin embargo, el mundo del cine era absolutamente... Bueno, yo también sé lo que es la discriminación, porque yo era peliculera. El problema era tan real que se hizo una película con este tema. El extra y el león alimentado con leche. El encargado de atrecho le pide prestado a su casera una rueca de hilar. Dios mío, no, dice ella. El de atrecho, sin embargo, no acepta un no por respuesta. La casera decide recuperar su rueca. En cuanto se terminaba una película, cosa que ocurría todas las semanas, no se perdía el tiempo. Rápidamente se procuraba exhibirla. Y no siempre en un escenario. Una vez montada la película, se reunían familias con sus hijos, sus hijas, amigos, no importaba quién fuese. Vengan, vengan a ver nuestra película. Y todo por conocer unas primeras opiniones. Es difícil creer que fuera así de simple, pero así era. Y es cierto que parte de esa simplicidad, de ese fervor, de esa excitación, quedó reflejada en las películas. Por eso valen tanto y son tan adorables. Teddy a los mandos. Esta comedia de Mack Sennett es una parodia del melodrama de la época. Ahí la tienen, Gloria Swanson. Mobley, terrible peligro. Estoy encadenada a la vía. Sigue a Teddy. Gloria.
Había una gran excitación y un gran fervor y un gran sentimiento del romance y de las aventuras románticas. No sabíamos cómo trabajábamos ni cuál era el futuro. No sabíamos casi nada. Solo sabíamos que cada película abría una frontera. Siempre salían cosas nuevas, un movimiento de cámara, un nuevo truco, una nueva iluminación. Suponían alicientes inestimables. Mi padre decía: ninguno de nosotros somos artistas, ninguno. Nosotros somos como los escritores preisabelinos, que no eran buenos artistas, que no eran grandes poetas, pero hicieron posible que la siguiente generación y las demás generaciones estuvieran repletas de grandes artistas y poetas. Y añadía: creo que saldrán grandes artistas de este medio, pero nosotros no lo somos. Los vecinos de Hollywood veían sorprendidos cómo la industria iba cambiando el paisaje. Entre aquellas casitas, Griffith trabajaba en una vasta y misteriosa epopeya. Una película que se llamaría Intolerancia. Nunca se había invertido tanto dinero en una sola película. Eso estableció una nueva forma de hacer. Una vez más, Griffith llevaba al cine otras épocas. La grandeza y espectacularidad eran ahora el símbolo de Hollywood. Cecil B. DeMille, impresionado por Intolerancia, rodó Juana de Arco, su versión sobre la vida de la doncella de Orleans. A pesar de la magnitud, la película fue un asunto más de la familia. Toda la familia fuimos con nuestros cestos de merienda como en procesión. Era un desfile de automóviles y nos fuimos a quedar atascados justo en el sitio donde los hombres se cambiaban de ropa. Hay que tener en cuenta que eso fue hace mucho tiempo, cuando a las señoras y a las señoritas nos educaban, en el sentido de que el cuerpo humano dejaba de existir a partir de la pantorrilla hasta los hombros. De eso no se hablaba. Estaba absolutamente prohibido hablar de ello. Y jamás se nos ocurría mencionarlo de verdad. Éramos muy honestas. Y claro, nos habíamos quedado parados allí frente a un montón de hombres semidesnudos que se estaban quitando los pantalones para cambiarse de ropa y ponerse a actuar. Bueno, hijas, no miréis, nos dijo mi madre. Teníamos toda la sensación de ir en un barco que se hundía. Mantened la barbilla bien alta y pensad en Dios. Filmada poco antes de que América entrara en guerra, Juana de Arco sirvió de propaganda para los aliados. Esta batalla que están ustedes viendo tuvo gran resonancia en el violento conflicto que tenía lugar en el frente occidental de Francia.
Cuando acabó la guerra, la industria cinematográfica europea quedó colapsada. Hollywood se convirtió en el centro mundial de la producción de películas. El 90% de las películas que se exhibían en todo el mundo eran americanas. Algunos países trataron de parar esta avalancha, especialmente Alemania, cuya propia industria se recuperaba lentamente. Sin embargo, por bueno que fuera el producto nacional, el público ya prefería a las estrellas de Hollywood. Y demostraba esta preferencia en las taquillas. Las calles de Hollywood se convirtieron en las más conocidas del mundo. El hecho de que California se exhibiera en tantas pantallas hizo que el precio de la propiedad llegase a tomar proporciones históricas. Hollywood, de ser una comunidad rural, se convirtió en una extensa ciudad de gran atractivo. Las mansiones de las estrellas atraían a los turistas que desde aquí enviaban tarjetas postales como estas a todas las partes del mundo. Esta era la casa de Buster Keaton, Paula Negri, William S. Hurt, Douglas MacLean. Esta fue la mansión más popular de aquel entonces. Los periodistas la hicieron famosa con el nombre de Pickfair. Era el hogar de Douglas Fairbanks y Mary Pickford. En cuanto un alto personaje llegaba a América, lo primero que quería era ir a Hollywood y después, naturalmente, ir a ver a Douglas, Mary y Charlie Chaplin. Pickfair se convirtió en el centro. El rey y la reina de Siam se hospedaron allí. Mary tenía un libro de autógrafos para que firmaran los que iban a su casa. Lord y Lady Mountbatten pasaron parte de su luna de miel en Pickfair. Durante el tiempo que reinaron en Pickfair fueron tratados como reyes, y la verdad es que se comportaban como auténticos reyes. Y ambos cumplieron un alto cometido humano porque supieron colocar a la sociedad del Hollywood de aquellos días en un puesto muy alto. Fueron una fuerza unificadora para el bien. En los jardines de Pickfair se celebró una boda al estilo Hollywood. La de Jack Pickford, el hermano de la estrella Mary. Durante la boda un avión arrojó flores sobre la casa. Fuera de la mansión, 2000 personas que no habían sido invitadas observaban y esperaban. Pickfair era la casa de mejor gusto, no la más grande, ni la más ostentosa. Era la casa de mejor gusto de todo Hollywood. Tenía cierto parecido a las casas de la campiña inglesa. Se vivía allí como en la corte, era como Buckingham Palace de Londres. Douglas Fairbanks propuso hacer una película de época, Robin de los Bosques. Los decorados eran tan gigantescos que casi lograron que la película fuera incoherente, porque eran más grandes
que los construidos para intolerancia. Aquellos decorados fueron algo sensacional para una película. Nunca se había visto nada igual. Eran magníficos. Nosotros estábamos muy orgullosos de ellos y llevamos a Douglas al estudio. Cuando nos acercábamos y vio aquel gigantesco tinglado en el aire, se paró y nos dijo: ¿qué demonios es esto? Tus decorados para Robin de los Bosques, le dije yo. Se acercó hasta la verja del estudio. Echó una lenta mirada a los decorados en silencio. Se volvió a su coche y me dijo: llévame a casa. Y añadió: olvidaos de esto, es que no quiero ni acercarme, porque ¿qué podría hacer yo ahí? Soy un actor con personalidad. La gente me quiere por mi sonrisa, por mi personalidad. ¿Para qué quiero todo esto? Me anularía. Pero Dwan le persuadió para que cambiara de opinión. Confiando en el cariño que Fairbanks sentía por las escenas espectaculares, le hizo imaginar el desarrollo de una de las fantásticas secuencias. 10 o 20 hombres te atacan y tú los mantienes a raya con tu espada. Desde el balcón salvas el pretil y vas a dar a una galería que está situada a 20 metros de altura. Y allí quedas entre dos grupos de soldados, todos con espadas. Quedé callado y me dijo: sí. ¿Y luego qué hago? ¿Me matan y se acaba la película? Yo dije: no, tú escapas. ¿Cómo? ¿Saltando 20 metros? Puedes hacerlo. Verás, yo he preparado esta cortina de arpillera en un lateral. Los soldados te acorralan y cuando te atacan tú saltas a la cortina y te dejas deslizar. Y para demostrárselo salté yo, con la mala fortuna de que abajo había una pala de las que los niños llevan a la playa. Al pisarla me resbalé graciosamente y caí al suelo. Estando en esa posición cogí una espada e hice una parodia del propio Douglas. Cuando vio aquello Douglas ya no pudo esperar y subió a intentarlo él. Saltó 2 o 3 veces y luego fue al teléfono y llamó a sus amigos. Quería que todo el mundo viera sus nuevas piruetas. Y estuvo saltando desde aquella balconada hasta que casi gastó la arpillera. No solo los platós se hicieron más grandes, los estudios también fueron creciendo. Y el paisaje de Hollywood cambió una vez más. Los estudios ayudaron a que nuevas comunidades, nuevos pueblos se fueran formando. Los estudios Goldwyn se llamaron Culver City. Cuanto más grande, mejor. Este era el lema de aquel momento en Hollywood. Y muy pronto toda la ciudad se llenó de lo que se conocía como templos de teatro silencioso. El teatro cambió del Nickelodeon hasta lo que luego se llamó el Palacio del Cine. Tenía una sala realmente hermosa con buenas alfombras, cómodas butacas. Puedo asegurar que allí el público se sentía más cómodo que en su propia casa. No, nadie podía comparar su casa con una de aquellas salas, excepto Cleopatra en Kubla Khan. Aquí en Nueva York teníamos el Roxy con una capacidad para 1.600 personas. Por allí desfilaron las mejores orquestas. Nosotros le enseñamos a América a escuchar música. Yo diría que nuestro mundo enseñó mucho al resto de la humanidad. Porque al combinar aquel cine mudo con la música, se creó un lenguaje universal y América controlaba todo el mundo del cine. Juventud apasionada. Eran los años 20, la era del jazz. Jovencitas y frivolidad. Una época que Scott Fitzgerald supo captar en sus novelas. Hollywood llenó las pantallas del mundo con películas de esta temática. Películas Flapper. La Flapper, la jovencita más original de la pantalla, fue Colleen Moore. ¿Qué fue lo que Scott Fitzgerald dijo? Ah, sí, ya recuerdo. Es la chispa que enciende a la apasionada juventud. Y Colleen Moore es la antorcha. Fíjese qué pequeña cosa encendió aquel fuego. El cine empezaba a dictar la moda. Bajo su influencia se abrieron mercados de perfumes y cosméticos. Hasta las siluetas de las personas cambiaron. Colleen, claro, hizo que cambiara la idea que nosotros teníamos de lo que era una mujer capaz de ser famosa por su belleza.
Las guapas famosas de aquel entonces eran rollizas. Poca cadera, bastante pecho y el cabello largo y lleno de rizos. Bien, pues llegó Colin, que era delgada, plana como un chico y con un pelo... Bueno, yo se lo corté desde la primera vez, así que bien puedo decir que era muy corto. Como todas las chicas llevaban rizos, pues pensamos que sería divertido que llevase el pelo nada, cortito, cortito. Y fue la primera que apareció con flequillo en la pantalla. Después de Juventud Apasionada, que fue la primera de este tipo de películas, mi peinado se hizo famoso en el mundo. Lo que nunca dije es que lo copié de una muñeca japonesa. La primera y mayor influencia del cine la ejerció una estrellita con una imagen diferente. La mujer más conocida de cuantas han vivido. La mujer más conocida por más gente, llamada por más gente que cualquier otra mujer en toda la historia, fue una pequeña mujercita llamada Mary Pickford. Cuando Mary Pickford se casó con Douglas Fairbanks en 1920 y vinieron a visitar Europa en su luna de miel, no tenían ni idea del recibimiento que les esperaba. Creo que esto ocurrió porque jamás antes en la historia del mundo sucedió que muchas personas que se habían familiarizado con unas sombras románticamente presentadas e inmensamente populares por lo que significaban, se encontraran con esas sombras hechas realidad. Ahora las veían en carne y hueso. Mary Pickford fue la primera estrella que se hizo millonaria. Sin embargo, ese fue un papel que nunca interpretó. Almas en la cumbre. He perdido mi dentadura. Eran únicos. No creo que los Beatles sepan lo que es la popularidad comparados con ellos. Cuando Fairbanks y la Pickford llegaron a Londres, tuvieron que ser protegidos por la policía. Llegó un momento en que él tuvo que cogerla en brazos y salir corriendo. Aquello ya no tenía nada de agradable. Lo que más fama le dio a Mary Pickford fueron sus largos bucles dorados. Fue una iniciadora de la larga cadena de modas del cine. Sueño y realidad.
Incluso en la austera sociedad de la Rusia soviética, la influencia de Hollywood era irresistible. Y así, cuando Mary Pickford y Douglas Fairbanks visitaron Moscú en 1926, fueron aclamados. Hasta el punto de que los rusos hicieron una película sobre esa visita. Un beso de Mary Pickford. Era una comedia. Un cameraman se enamora de Mary Pickford. Los rusos la persuaden para que le bese. Con esta base construyen el argumento de la película. Al quedarle marcados los labios en su mejilla, el cameraman se convierte también en objeto de adoración y... Las aclamaciones cruzaron las barreras políticas. Las películas mudas de Hollywood ejercieron la influencia cultural más poderosa del mundo. Bueno, podían exhibirse en cualquier parte del mundo. No importaba cuál fuera el idioma. Todo era pantomima. Era como si todas las personas del mundo pudieran hablar un mismo lenguaje que provenía de Hollywood. En medio de Hollywood aparecieron los minaretes de una ciudad fantástica. Más fantástica aún que el propio Hollywood. Se construyeron para El ladrón de Bagdad, de Douglas Fairbanks. Parecían haber nacido bajo el conjuro de algún misterioso mago de la tierra. Sentíamos una excitación como yo no he vuelto a sentir desde entonces. Ninguno de nosotros sabíamos ni vagamente lo que hacíamos. No teníamos ni idea de que el cine se había convertido en algo grande, en algo que era mucho más que un simple negocio. No teníamos idea de que el mundo futuro del entretenimiento estaba siendo creado por nuestras manos.
La felicidad debe ganarse.